Bienvenidos otra vez a su canal, Aymanitas. En el video de hoy les enseñaremos cómo pueden reparar una tubería de PVC dañada o rota. Aquí podemos ver en esta imagen principal, en estas imágenes iniciales, cómo teníamos esta tubería de drenaje de unos lavaderos, de unos lavabos, y podemos ver que aquí estaba rota la tubería. Incluso intentaron hacer un arreglo con una bolsa y teníamos varias partes rotas. Esta, la primera que mostramos, y también en esta otra unión estaba ya despegado o roto. Los materiales y herramientas que utilizaremos para este trabajo. Primero utilizaremos un pedazo de tubo de PVC de 2 pulgadas. También utilizaremos una conexión llamada T. Esta otra conexión se llama cople. Vamos a ocupar 3 coples. Vamos a utilizar un marcador, un plumón, un bicolor o un lápiz, lo que tengan en casa. Lija. En este caso utilicé una lija delgada o de grano fino y una de grano más grueso. También utilizaremos una lima o un limatón. Utilizamos una cegueta. En este caso pues tengo una cegueta con un arco grande, pero podrían utilizar una cegueta con un arco más pequeño. Un nivel de mano también será necesario para ver que nuestros tubos queden con nivel. Y muy importante, el pegamento o cemento para PVC. Ahora sí, manitas, ¿para qué las quiero? Vamos a empezar con el trabajo. Como podíamos ver en las imágenes iniciales del video, tenemos esta tubería que por el paso del tiempo y tal vez por algún mal uso o algún mal movimiento se despegó en algunas zonas, como esta, que es donde desemboca esta tubería al drenaje. También tenemos despegado y roto este cople. Además tenemos esta otra parte también rota, la parte de en medio de la T. Vamos primero a limpiar lo más que podamos este tubo, porque originalmente tenía mezcla de cuando aplanaron este pasillo. Luego vamos a retirar las partes dañadas. Vamos a ir viendo qué partes de nuestra tubería se pueden utilizar y cuáles no. Aquí en este caso pues vamos a cortar esta parte donde marcamos ahí con la misma suciedad del tubo. Vamos a cortar toda esa T porque ya no nos va a funcionar. Y aquí también vamos a cortar un pedazo de este tubo para poder añadirlo con tubo nuevo. Aquí podemos ver que todo esto pues ya no nos va a funcionar. Lo primero que hacemos pues es limpiar el tubo de toda la mezcla que teníamos y también de la suciedad que pueda tener por dentro, ya que esta suciedad no les va a permitir que ustedes puedan adherir o pegar correctamente el tubo. Antes de poder proceder a cortar tubo y a empezar a presentar nuestros cortes y nuestras nuevas conexiones, vimos necesario quitar un poco de mezcla excedida en esta parte donde va el drenaje, por así decirlo, principal de esta zona. Entonces, para eliminar esto, si es que ustedes tuvieran un problema similar, pues pusimos una bolsa de plástico para tapar el tubo, liberamos un poco de la mezcla que nos estaba estorbando y así la bolsa impide que esa mezcla se vaya adentro de nuestro tubo. Una vez que limpiamos ahí, también vamos a preparar nuestro tubo o aquí en este caso es un codo que vamos a necesitar lijarlo por dentro. Este procedimiento de lijar los tubos es principalmente para que el adhesivo, el cemento PVC o el pegamento pueda adherir bien los tubos. Bueno, dejamos un poco ahí esa parte ya bien lijada. Vamos a cortar al ras, lo más al ras que se pueda, lo más pegado a la conexión que ya no funciona, que ya no sirve, que es el problema. Ahí vamos a hacer un corte. Empezamos a cortar lo más derecho que podamos con nuestra cegueta. Recuerden que una parte de este tubo que vamos a reemplazar pues ya está fija, entonces traten de sujetarla lo mejor posible para que a la hora de cortar no dañen otra parte u otra sección de su tubería. Entonces con la cegueta con cuidado cortamos esta conexión por completo y va a terminar siendo desechada esa conexión. Ya no nos funciona, está rota, está despegada en algunas partes. Y bueno, aquí también podemos observar todo el sedimento que tenemos porque esta agua es agua de drenaje, agua sucia. Entonces
vamos a limpiar lo mejor que podamos esos desechos, esos sedimentos, para que nos permitan hacer nuestro trabajo. También es importante que ustedes pues chequen si hay alguna obstrucción en el tubo y aprovechen que están reemplazando estas conexiones para quitar cualquier obstrucción o algo que esté tapando la tubería. Es el momento de limpiarla y observar que esta tubería esté funcionando. Aquí en este caso pues teníamos mucho sedimento, lodo, de materia en descomposición, cabellos, etcétera. Entonces aprovechamos para sacar todo eso y nos permitiera que esto no se tape a un futuro. Ahí incluso ocupamos un ganchito para limpiar de manera correcta el tubo y le dimos algunos golpecitos para que pues todo lo que estuviera por ahí por gravedad pudiéramos sacarlo hacia el exterior del tubo. Bueno, una vez que hemos limpiado lo mejor que podemos el tubo por dentro, hemos quitado todo el sedimento, pues nos queda limpiar sobre todo el borde más cercano a donde vamos a hacer la reparación. Yo lo estoy haciendo aquí con unas servilletas de papel. Ustedes pueden hacerlo con algún trapo o cualquier material que ustedes consideren. Vamos a presentar aquí nuestras conexiones. Aquí primero vamos a añadir un cople y después colocaríamos la T. Aquí solo estamos mostrando cómo se presentan estas conexiones, no es que ya las vayamos a cementar o a pegar. Entonces aquí nada más les estoy mostrando cómo va a ir un cople, luego la T y luego otro cople aquí en esta zona y todavía un cople más en el tercer tubo que vamos a añadir. Pero antes de poder poner el cople de la parte inferior de la pantalla, que se presenta en la parte inferior de la pantalla, tenemos que cortar esta partecita porque también teníamos ahí adherido un pedazo de otra conexión, de la T que se rompió. Entonces vamos a retirar nuevamente ese pedazo, porque ya no nos va a funcionar, no nos va a permitir que podamos colocar la nueva T, entonces hay que retirarlo. Nuevamente, con nuestra cegueta, la colocamos y tratamos de hacer el corte lo más recto que podamos y tratar de no mover tanto este tubo, porque recordemos que ese tubo ya tiene una parte fija en uno de sus extremos. Muy bien, aquí ya logramos hacer el corte, retiramos la parte que teníamos ahí dañada o con el pedazo de tubo pegado y con nuestra lima vamos a asegurarnos de que no quede ninguna rebaba del corte alrededor, ni por la parte externa del tubo ni por la parte interna, porque si nos quedaran esas rebabas eso podría hacer que se nos quede sedimentos, cabellos, desechos dentro del tubo. También nos podemos valer de una de las lijas, la de grano más grueso, para poder quitar esas rebabas del exterior del tubo y para también dejarlo limpio, una superficie limpia de grasa, de polvo y con cierta rugosidad que nos va a permitir que el adhesivo se adhiera mucho mejor. Entonces, una vez que logramos quitar todo eso y emparejar incluso con nuestra lima el corte, porque a veces los cortes quedan sesgados, con la lima vamos a emparejar esos cortes, lo que va a permitir que entren mejor nuestras conexiones. Aquí ahora sí, ya podemos presentar el cople que va a ir en este tubo que acabamos de cortar, en el anterior que habíamos cortado primero, y la T va a ir de esta manera. Solo estamos presentando para ver qué tanto tubo del pedazo que tenemos libre, por así decirlo, vamos a necesitar cortar para añadir estas conexiones, para volverlas a adherir o pegar. Entonces aquí ya nos vamos dando cuenta de cómo va a quedar nuestro trabajo al final. Aquí lo que estamos viendo es que con la cegueta nuestro corte no quedó muy recto y eso hacía que nuestro cople quedara un poco chueco. Así que con nuestro marcador marcamos hacia dónde estaba sesgado el primer corte, hicimos una línea y ahora sí volvemos a cortar con nuestra cegueta tratando de emparejar el corte inicial que hicimos. Nuevamente sujetamos el tubo y empezamos a cortar con cuidado para que el corte nos quede lo más recto posible. Quitamos rebabas y tratamos de emparejar un poco más nuestro tubo con nuestra lima o limatón. Nuevamente presentamos el cople y ahora vemos que ya quedó en una posición mejor, que ya no nos queda tan sesgado
que ya nos queda más recto y se alinea mucho mejor con la T que tenemos que colocar. Y lo siguiente que vamos a ver es cómo tenemos que obtener los pedacitos de tubo que nos ayudarán a adherir nuestra T con nuestro acople y el nuevo tubo. Para ello hice una marca con el plumón en el borde interno que tiene, o el tope interno que tiene nuestra conexión, en este caso la T. De esa marca o de ese borde hacia el borde externo, del tope hacia el borde externo de la conexión, tenemos aproximadamente 2 centímetros. Hicimos lo mismo también con nuestro acople. Marcamos donde está el tope, hasta donde va a llegar el tubo, hasta ahí va a topar. Marcamos con nuestro plumón y nuevamente medimos de ese tope al borde externo de nuestro acople y nuevamente tenemos aproximadamente unos 2 centímetros. Esas medidas nos van a ayudar a sacar ahora cortes de nuestro tubo que tenemos, digamos, móvil, o el cual no está pegado, no está fijo. Entonces nuevamente nos apoyamos aquí con nuestro metro, marcamos 2 centímetros más otros 2, es decir 4 centímetros, porque los primeros 2 centímetros entrarán en el acople y los otros 2 centímetros entrarán en la otra conexión, que es la T. Nuestros primeros 2 centímetros entrarán en el acople y los otros 2 centímetros entrarán en la T, para que así podamos unirlos. Una vez que ya tenemos nuestras marcas, vamos a proceder nuevamente a hacer un corte con nuestra cegueta. Vamos a cortar, digamos, completos 4 centímetros de tubo. Como lo estamos haciendo en un lugar reducido, no tenemos donde quizá colocar bien el tubo o un tornillo para sujetarlo o alguna otra herramienta, pues lo estamos haciendo todo a mano alzada, por así decirlo. Entonces pues el corte queda un poco sesgado. Utilizamos nuevamente nuestra lima para tratar de emparejar aquellas partes que hayan quedado sobresalientes y también para tratar de quitar todas las rebabas tanto del interior como del exterior de nuestro tubo. Una vez que ustedes logren que el corte quede parejito, que quede lo más prolijo que puedan, entonces ahora sí vamos a obtener algo como esto. Una vez que tengan bien listo su tubo, su pedacito que sacaron, van a colocarlo o a presentarlo en su acople y en su T, y queda de esta manera. 2 centímetros entran hacia el acople y 2 centímetros entran hacia la T, y ahí estamos haciendo ya la añadidura hacia uno de los tubos que estaba dañado. Aquí se puede ver la marca que hicimos de los 2 centímetros, quedan completamente dentro de la T, y los otros 2 centímetros nos quedan adentro del acople. Aquí lo que hicimos fue utilizar ese primer corte que hicimos para ponerlo en el tubo del lado izquierdo de la T. ¿Por qué? Porque vimos que cuando acomodamos el primer tubo, el que está en la parte inferior de la pantalla, nuestro tubo quedaba movido, quedaba en otra posición, se alcanzó a mover y entonces quedaba muy separado de nuestra T. Entonces el primer tubo o el primer corte que hicimos de tubo lo pusimos en la parte izquierda, aquí señalado con una flecha, y el otro tuvimos que medir un nuevo tubo para añadir el que ya habíamos cortado al principio, que nos quedó muy corto. Entonces ya una vez que medimos bien, vimos que en vez de 4 centímetros necesitaríamos 5 centímetros para que nuestra T nos quedara en la posición adecuada, que no nos quedara el tubo muy tenso o movido o chueco. Entonces nuevamente hicimos nuestra marca con el plumón y nuevamente con nuestra cegueta sacamos el corte, intentando que nos quedara lo más recto posible. Nuevamente sacamos ese corte, ese pedacito de tubo, tiene rebabas del corte, y con nuestro limatón emparejamos lo más que podemos el corte, quitamos las rebabas. Aquí presentamos ahora sí este nuevo pedacito de tubo que nos salió, que fue de 5 centímetros. Lo metemos primero en el acople, después lo metemos o lo insertamos en la T, y ahora sí nos queda a la medida. No queda chueco el tubo, no queda tenso, no queda doblado, queda recto, y como podemos ver nos da ahora sí la medida que originalmente tenía este tubo dañado. Y ahora sí vamos a poder
presentar esta parte que va a terminar en el desagüe principal, pero previo tenemos que quitar este cople dañado. Está roto, está despegado y pues no nos va a servir ya para nada. Vamos a cortar este cople, como lo hicimos con la T, lo más pegado o más justo a la unión entre el cople y el tubo, para tener el tubo casi completo. Solo retirar los 2 centímetros que este tubo entró a este cople. Y vamos a presentarlo aquí para darnos una idea de cuánto tenemos que cortar a este tubo que acabamos de cortar para poder colocar este cople que estamos viendo en pantalla. Como podemos ver, este cople va a quedar al ras de la T y tenemos que nuevamente recordar que los coples tienen un tope. Lo marcamos aquí con el plumón, lo presentamos y podemos ver que si lo dejamos así el tubo sin cortar más, entonces no vamos a poder añadir este tubo, no va a poder ser pegado correctamente. Aquí lo que hicimos fue sujetar nuestro cople al ras de la T, porque hasta ahí va a llegar una vez que quede fijo, y marcamos justo a la mitad de nuestro cople, que es donde está el tope de los 2 centímetros, y transportamos esa misma línea al tubo para ver hasta dónde teníamos que cortar ese tubo. Ahí podemos ver, coincidieron esas dos líneas, volvemos a retirar el tubo que estábamos ahí preparando, y aquí, como este tubo sí lo podíamos mover del lugar, se nos ocurrió colocarlo en una escalera que había cerca, sujetarlo con el pie para que el tubo no se mueva y poder hacer un mejor corte. Utilizamos nuevamente nuestra cegueta en la marca que tenemos y procedimos a cortar el tubo. Una vez que logramos cortarlo, lo mismo con nuestra lima, emparejamos el corte, quitamos las rebabas y presentamos nuevamente aquí nuestro tubo con el copo. Y aquí incluso ya se ve que sacamos otro pedazo de tubo, del tubo que teníamos al principio, que les mostramos en los materiales, que fue otra vez de 4 centímetros. 2 centímetros entraron en la T que estamos sujetando y los otros 2 centímetros en el cople. Y una vez que tenemos ese pedacito de tubo, ya tenemos prácticamente todos los cortes y todas las uniones completas. Ya tenemos insertado incluso el tubo en el desagüe principal. Una vez que ya tenemos esto presentado, sin pegarlo todavía, vamos a utilizar nuestro nivel de mano para ver que efectivamente nosotros tengamos nivel o caída de agua. Esto es muy importante. Si ustedes dejan los tubos rectos sin nivel, el agua se va a estancar, no se va a ir hacia donde debe de irse. En este caso, nuestro nivel tenía que irse de izquierda a derecha de la pantalla. De la parte izquierda, como se puede apreciar aquí, hacia abajo. Y también de este tubo que formaba la T, tenía que tener nivel del tubo hacia la T, así como marcamos con las flechitas. Una vez que ya tenemos todo esto bien, vamos a nuevamente separar todas las piezas, todas las uniones, para darnos cuenta cuáles tenemos que pegar primero. Si ustedes no tienen en cuenta cuáles piezas tienen cierto movimiento y cuáles piezas son muy fijas, entonces se les va a complicar mucho pegar. Antes de pegar todo este complejo que ya cortamos, que ya presentamos, tenemos que preparar las superficies para el pegado. Para esto vamos a utilizar las lijas. Yo les recomiendo que primero utilicen la lija de grano grueso para quitar sobre todo la suciedad que tenga el tubo, las rebabas que pudieron quedar de la parte externa del tubo y también la grasa y todos los materiales que no nos pudieran contaminar el pegado. Y después con la lija de grano más fino vamos a terminar el trabajo de limpiar el tubo. Incluso ustedes pueden ver que el tubo se va a ver más blanco cuando ustedes hacen esto. Y al final ya solo quitan el polvo con una servilleta de papel o un trapo limpio. Lo mismo vamos a hacer en todos los tubos. Primero lijamos con la lija gruesa, luego con la delgada. Posteriormente, que ya no tengamos rebabas y que quede limpio el tubo, vamos a limpiar con una servilleta de papel o un trapo.
y así por todos los tubos y las conexiones que vamos a hacer. Lógicamente los tubos se van a lijar y limpiar por la parte externa, pero las conexiones, en este caso las T's y los coples, tienen que lijarse y limpiarse por su parte interna. Ahora sí podemos proceder a pegar. En este caso nosotros empezamos del lado izquierdo porque era la parte más fija, la que menos movilidad tenía. Para pegar utilizamos nuestro pegamento y debemos cerciorarnos de que todo el contorno exterior del tubo tenga este pegamento. Insertamos con cuidado el cople y damos un poquito de vuelta. Las instrucciones que vienen en nuestro cemento o nuestro pegamento dice que tenemos que dar un cuarto de vuelta. Te aseguras de esta manera que todo el tubo y el cople hayan tenido contacto con el pegamento. Una vez que hicimos esto, de pegar la primera parte, el primer cople, presentamos lo que sigue, que era otro pedazo de tubo, la T, el otro pedazo de tubo y el otro cople, para ver en qué posición va a quedar. Y como les decía, notamos que nuestra parte móvil era la de este tubo, la del tubo que forma la T hacia abajo. Entonces, como eso era lo más móvil, decidimos pegar esto primero, pegar este pedacito de tubo y también la T. Este pedacito de tubo fue lo siguiente que pegamos. Ahora sí, como este es este tubo que tenemos hacia abajo, el que estamos viendo era el que más movilidad tenía, empezamos también ahora a pegar el cople que iba en esta parte. Pueden ustedes colocar pegamento al tubo o, en este caso, directamente al cople. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil colocarle el pegamento al cople que al tubo, porque a veces cuando estamos poniéndole al tubo en la parte inferior, a veces no nos queda pegamento y entonces pudiéramos generar una fuga. Bueno, entonces pegamos el cople al tubo y por separado pegamos la T con su pedacito de tubo. Ahora vamos a colocar nuevamente cemento al otro pedacito de tubo y lo vamos a insertar en la parte móvil que tenemos o la que tiene más libertad de movimiento. Así es, aquí vamos a insertarlo con cuidado, de aquí no vamos a poder girar mucho, nada más lo enderezamos y como podemos ver, este tubo nos está permitiendo que hagamos este movimiento hacia afuera y hacia adentro del primer tubo que fijamos. Entonces, aprovechando este movimiento, colocamos nuevamente pegamento y aquí sí me tuve que valer de mi dedo para cerciorarme de que todo el tubo tuviera pegamento y aprovechamos el movimiento del tubo para insertarlo en su lugar. Nuevamente, una vez que ya tenemos esto, dimos unos minutos a que el cemento o el pegamento pegara un poco más, quedara un poco más fijo para poder presentar la siguiente y última parte que pegaríamos. Aquí lo que hicimos primero fue colocar cemento al tubo más grande para poder colocar el cople. Digo, aquí pues este tubo lo podemos girar y es fácil colocarle el cemento, pero cuando el tubo ya está fijo es mejor ponérselo al cople. Insertamos y damos un cuarto de vuelta. Ahora hacemos lo mismo en cuestión de el pedazo de tubo que cortamos, pero aquí como tengo ya el cople más a la mano, voy a colocarle el cemento o el pegamento a el cople, inserto el tubo y lo giro. Aquí ya tenemos esto pegado. Una vez que tenemos esto, vamos a colocar nuevamente cemento, pegamento en nuestro tubo, los 2 centímetros que nos restan, que van a ir insertados en la T, y vamos a también colocar en la última parte que va insertada al drenaje principal. Y entonces lo que vamos a hacer es primero insertar el tubo en la T y luego girarlo hacia abajo para poder meter la parte final del tubo al drenaje. Hubo un excedente ahí de cemento, pero no hay problema, ahí quedó completamente insertado en su posición. Y así tenemos ya esta reparación, nuestro tubo completamente añadido, pegado y todo el drenaje completo. Esperamos que el video de hoy les haya ayudado, les haya gustado
y que por favor no olviden dejarnos su like, suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho y también dejarnos sus comentarios en la descripción del video. Hasta la próxima.